nuestra economía. ¿Quién dolarizó? Está por ahí en el TP, no me quiero anticipar. Ecuador y El Salvador. ¿Y El Salvador bitcoinizó? Bitcoinizó y dolarizó las dos. Y dolarizó también. Son ejemplos que no ayudan mucho a creer que puede ser una solución a nuestros problemas, ¿no? Te lo vamos a contar en el TPM, que pregunta esto. Cada vez que hay una crisis, acá sale la idea de ¿y qué pasa si dolarizamos? Bueno, hicimos esa pregunta y hay un par de respuestas. Bueno, y después charlamos un poco más el TPM sobre qué implicaría la dolarización. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. ¿Así de fácil, derecho viejo? Tengo mis dudas, ¿eh? Lo voy a llamar a Guido. Guido Lapa es economista y docente en la UBA. Argentina no tiene reservas en dólares suficientes como para dolarizarlo. El tipo de cambio al que se podría eventualmente dolarizar la economía argentina implicaría una devaluación muy alta, es decir, qué sé yo, cada 500 pesos te den $1. Eso tiene consecuencias muy negativas para todos quienes cobramos actualmente en pesos, quienes vivimos de nuestro trabajo. El diputado Javier Milei no es el primero que pensó en dolarizar. Amado pueblo de mi patria. En el año 1999, el entonces presidente Carlos Menem mandaba una misión al Tesoro de Estados Unidos para analizar la posibilidad. Hacía 8 años que estábamos viviendo bajo la ley de la convertibilidad. $1, $1. Pero ¿cómo es que no se puede dolarizar, pero se pudo hacer el 1 a 1 en 1991? Se lo pregunté a otro profesor. Francisco Egerz es docente de Política y Desarrollo Económico de la Universidad de La Plata. La dolarización requiere más dólares que la convertibilidad. Antes de la convertibilidad, las reservas internacionales se duplicaron. En 1989, las exportaciones duplicaban a las importaciones y en 1990 triplicaban a las importaciones. El superávit se dio por dos cosas. Quedaba todavía el efecto del tipo de cambio muy alto y la otra es la recesión, digamos, el consumo en Argentina estaba por el piso y eso determinó que las importaciones fueran muy bajas. ¿Qué tendría que pasar para que ese escenario se repitiera? El dólar oficial tendría que devaluarse en términos reales más de un 100%, lo cual provocaría un cimbronazo enorme y además tendría que haber una recesión muy fuerte. El otro punto de dolarizar tiene que ver con lo que seguramente escuchaste muchísimas veces: perder la soberanía monetaria. ¿Qué significa? Que Argentina tiene la potestad de elegir cuándo emitir y tener una política económica expansiva. Que el Banco Central decida imprimir más billetes. Y también cuándo contraer la base monetaria. Que el Banco Central decida absorber pesos. En caso de que la economía esté dolarizada, el Banco Central no tendría esa potestad. Y finalmente tendríamos más o menos dólares, más o menos moneda en circulación, de acuerdo a nuestra capacidad de endeudamiento. ¿Quién tomaría esas decisiones? Pasaría a depender enteramente de la política de la Reserva Federal Norteamericana, que es el Banco Central de Estados Unidos. Con la dolarización, Argentina perdería otra herramienta de política monetaria. No podría, por ejemplo, echar mano a las tasas de interés. La tasa de interés la fijaría también la Reserva Federal de Estados Unidos. No es buena idea atarse a la moneda de un país con cuya economía no estamos muy estrechamente relacionados, porque ese país va a ajustar su política monetaria, cambiaria, a sus necesidades y no a la nuestra. ¿Cómo es eso, Francisco? Y que, está claro, a la hora de determinar su política no nos va a dar ni 5 de pelota. Y Argentina quedaría enteramente como una colonia que depende de la política económica de Estados Unidos. No estamos tan lejos de eso, hay que decirlo, pero lo cierto es que todavía, teniendo al peso, nosotros podemos elegir una política
que no coincida necesariamente con la política de Estados Unidos. Argentina no podría, por ejemplo, haber implementado el IFE, el ingreso familiar de emergencia durante la pandemia. No podría decidir gastar más en donde considere que debe hacerlo. 20 años después de la implementación de la dolarización en la economía ecuatoriana, uno de sus efectos fue la reducción de la inflación hasta llegar a desaparecerla. Como Ecuador, El Salvador también dolarizó y los dos países dejaron de tener inflación, pero no crecieron. En 2021, el PBI per cápita de Ecuador fue de casi $6.000. El de El Salvador, poco más de 4.400. El de Argentina fue de $10.729. Ecuador, al igual que Argentina, debió pedir auxilio al FMI en 2019, 2020 y 2021. El Salvador hizo un llamadito hace un año. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Los argentinos ganamos y gastamos en pesos, pero ahorramos y pensamos en dólares. Pero el dólar no estuvo desde siempre entre nosotros. ¿Cuándo fue que empezamos a hablar de él? Ya en la década del 50 hay problemas de escasez de divisas y está la famosa frase de Perón durante su gobierno a un grupo sindical donde él les preguntaba si alguna vez alguno de ellos había visto un dólar, quejándose de que eso apareciera como un problema. Alejandro Gajero es sociólogo e investigador de CONICET. En la década del 60 eso se agudiza, la escasez periódica de dólares genera devaluaciones y obviamente eso es un incentivo para ahorrar en dólares. Según la socióloga Mariana Lucy, que escribió junto a Ariel Wilkis el libro El dólar, historia de una moneda argentina, en esa popularización tuvo mucho que ver el periodismo. Cuenta que es en los años 60 que los grandes periódicos cambian la forma de narrar la economía. Pasa de ser técnica y repleta de números a ser información que puede llegar a la tapa del diario. En los años 60 hay un primer corralito y a partir de ahí se regula mucho el ahorro bancario en dólares, que dejó de estar habilitado durante mucho tiempo. Todas las crisis y devaluaciones fueron moderadas, comparadas con lo que iba a venir en la década del 70. Buscando un sinceramiento de la economía, Celestino Rodrigo aumenta un 75% las tarifas de los servicios públicos, sube la nafta un 175% y devalúa la moneda un 100%. Bienvenidos al Rodrigazo. Es 1975, los ahorros valen nada y los sueldos se pulverizan. Y después, todas las reformas que lleva adelante la última dictadura militar, que por un lado liberalizan el sector financiero y habilitan a que la población adquiera dólares. Eso fue en 1976. Un año después sucedió algo que hoy nos quema la cabeza. Lo descubrió Alejandro junto a su colega sociólogo Pablo Nemiña. En 1977, la inmobiliaria Bécar Varela publica el primer aviso clasificado en dólares en el diario La Nación. Arranca así comprar casas en dólares, aunque vivimos en pesos. Para el año siguiente, alrededor del 20% de las propiedades ya estaban ofrecidas en dólares y al siguiente casi la totalidad. A mí tienen que sacar los pesos. ¿Qué quiere poner? ¿Dólares? Yo diría, el peso a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares y todo se va... Sí, si el dólar lo necesitamos para todos lados. ¿El peso dónde lo llevan? A ningún lado. Es un poco más complicado, Kun. Aunque... No sería imposible cederle la soberanía monetaria a un organismo regional integrado por Argentina, teniendo peso Argentina, como han hecho los países europeos. Como el euro, pero latino. La idea existe. La moneda se llamaría SUR y es una de las propuestas de Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato favorito, según las encuestas, a la presidencia de Brasil. Y escuchar la historia del dólar en nuestro país es escuchar nuestra historia económica. La verdad que es impresionante. Más que pensar por qué no dolarizamos, es cómo podemos hacer para que nuestra moneda sea más fuerte, para que todos ahorremos en pesos y no estemos ambicionando el dólar. Desde el que gana mucho hasta el que compra 50, 100, 10 dólares. Creo que todos lo pensamos de esa manera. Y es algo que tenemos tan metido adentro
que parece imposible de cambiar, ¿no? Es que es casi imposible. Con todas las fuentes hablé. Esto estuvo la pregunta de, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué intentos hubo? Bueno, hubo intentos, por ejemplo, en la pandemia que fueron muy conocidos, o sea, tuvieron éxito los plazos fijos UVA, que ajustaban por inflación. Pero lo que se repite todo el tiempo es la desconfianza en el Estado y en el sentido de poder sostener una política de cualquier color que sea, pero en este caso la monetaria, por más de un periodo de gobierno. Entonces, nadie se va a animar a decir, bueno, dale, guardo los pesos bajos. Ni loco. O sea, la verdad es porque tenés ganas de perder capacidad adquisitiva. Pero se hicieron muchas cosas y es esto. Una posibilidad, y que se ve, pero que es muy lejana, es esto de una moneda común fuerte de... digamos, un bloque. Son todos países inestables los que... Y que también te tendrías que someter a otras Argentina economías. Argentina es el más inestable que Brasil y que Chile. Y debieras someterte a... Lula nos ama, pero Lula va a defender la economía de Brasil y es la que más peso tiene en Sudamérica. Cuando se habla de un... Y si Argentina tira a la mierda un acuerdo de 4 países, ¿quién nos va a querer adentro de ese acuerdo? Y además también hay otras tensiones que hay que tener en cuenta, que esto cuando decimos todo tiene que ver con todo. Uruguay hace poco, la calle Pou empezó a negociar con China cosas que estaban por fuera del Mercosur. Y bueno, cada uno va jugando su juego, sí. Entonces esa moneda parece cada vez más lejana. Pero lo cierto es que Brasil vive diferente. Esa fue otra pregunta. ¿Por qué una economía como Brasil, quien se quiera comprar su casa, su primera casa en Brasil, lo compra en reales, no piensan en dólares? Sin embargo, tienen una economía que está linkeada a los dólares, que tiene que ver con las importaciones, con sus exportaciones y demás. Y hay otra línea de investigación que es muy interesante, pero se iba muy largo, y es que Argentina siempre estuvo en el mundo como una economía dependiente de otras economías. Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, Argentina trabajaba mucho con la economía inglesa y era abasteciendo, y después pasa a depender de Estados Unidos. Y por otro lado, otra punta que marcaban los economistas y sociólogos es si tiene tanto sentido ahora estar pensando en dolarizar, siendo que Estados Unidos y su moneda no es la potencia que era. Digamos, si no es momento de pensar, digo, en el sentido de que querés perder la soberanía, una canasta de monedas, la moneda china, la moneda japonesa, hay otras monedas que están empezando a tener otro peso. De todas maneras, por primera vez en muchos años desde la salida del euro y el dólar están 1 a 1. Sí. O sea, arrancaron 1 a 1, el euro se fue 1,5 respecto del dólar, y ahora es 1 a 1 o un puchito menos, pero digo, no sé si es el momento en que Estados Unidos tiene una economía más débil o si Europa se está cayendo también para competirle al dólar. Si Europa se está cayendo, y en todo eso, ¿en qué lugar está China? Porque eso viene muy, muy fuerte. Entonces me decían, bueno, ¿por qué no pensar una canasta? O sea, ¿por qué te vas a atar a un dólar? Claro. Y esto me decían, lo peor que puedes hacer es perder la soberanía, pero también para poder explicarlo, digamos, lisa y llanamente y que se entienda, era esto. Bueno, en caso de que quisieras, bueno, hacete la pregunta de si es la moneda más fuerte, si es lo que era. Bueno, esas son miles de preguntas, pero todo termina en lo mismo, y es que una amiga mía dice que es una cuestión psicológica. Sí, a full, estoy de acuerdo. Es una construcción social también, sí. La seguridad que te da ese papel verde que otra cosa no. También está un poco, tal vez como referencia, una nota que salió del New York Times, que la recomendamos. Es una mirada norteamericana de un periodista que vive en Uruguay, en realidad, y que vino a la Argentina para hacer un informe de nuestra patológica relación con el dólar. Es alucinante ver cómo lo ven de afuera y cómo tratan de explicarle a un público que no es argentino cómo pensamos nosotros los argentinos nuestra economía, todo absolutamente atado al dólar. Es muy, muy difícil, pero a mí lo que me mató era esto, que empecé a revisar y había muchos intentos con esto, la suba de la tasa de interés, y aún así... Claro. Terminás diciendo, y esto, pero si cambia el gobierno, no sé si lo van a sostener, me quedó un plazo fijo en el medio. O si quiero comprar un departamento el día de mañana y estoy soñando el ahorro para eso y no hay otra manera. También vivimos con una doble vara todo el tiempo, porque nosotros, cualquiera que compra su casa, su primera casa, su departamento, va con una bolsa con billetes verdes. Sí, claro, por la calle. Te das cuenta de eso, de hecho, de cómo la gente sus ahorros lo tiene en una vieja campera, en un forro, en un bolsillo. Una señora tenía $30.000. Nada, y cómo lo atesorás y lo cuidás, cajas de seguridad por toda la ciudad, con triple sistemas de seguridad para esconder montones de dólares. Y esta verdad, que parece un chiste, pero no, que somos el país que más dólares tiene después de Estados Unidos, circulando, ¿no?, dentro de la ciudad y del mercado. Y el dato que te da una idea del síntoma / cómo estamos es, a mí me quemaba la cabeza pensar cómo puede ser que
pudimos hacer una convertibilidad y no se puede, no porque yo quiera dolarizar, era una pregunta de, ¿es factible? No, ni siquiera tenés la cantidad de billetes que necesitas para poner en la calle. No se puede hacer. Hay una canción y hay el juego del calamaro, señoras y señores. I need a dollar.